Me pasa esto así a mí, ¿no? Nos hacemos preguntas como, ¿y si el peor momento de mi vida no era para destruirme? Si este proceso no es para destruirme, sino para formarme. Si esto que estoy viviendo hoy, verdaderamente Dios va a sacar lo mejor de él. Si yo cambio la pregunta, ¿por qué a mí? Y empiezo a preguntarme qué es lo que Dios me quiere enseñar, cómo Dios quiere trabajar conmigo esta temporada. Porque muchos de nosotros amamos verdaderamente que Dios sobre en y a través de nosotros. Muchos de nosotros amamos que Dios actúe de muchas maneras, ¿sí? Nos encanta escuchar verdaderamente cómo Dios hace milagros y cómo Dios se manifiesta, cómo Dios abre puertas, cómo Dios sana, cómo Dios prospera, cómo Dios responde rápido. Pero nadie verdaderamente sube una foto cuando está llorando, ¿no? Cuando está llorando en el baño, preguntándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y nadie presume las noches que siente que se está rompiendo por dentro, que siente que el dolor es demasiado fuerte, que siente que el diagnóstico verdaderamente ha pegado durísimo. Nadie habla de los días donde verdaderamente ora incansablemente, no pidiendo dirección a Dios. Y a veces parece que el cielo en temporadas se pone en silencio, ¿no? Creemos que Dios verdaderamente no está escuchándonos o está lejos de nosotros, o tal vez nuestras equivocaciones nos han llevado a que Dios no nos esté escuchando. Eh, y creemos también muchas veces que Dios verdaderamente nos abandona en el proceso, pero no hay ningún versículo que verdaderamente esté de acuerdo con esta palabra. Muchas veces los milagros muestran el poder de Dios para con nosotros cuando los vemos, ¿no? Pero las pruebas, familia, revelan si realmente nosotros confiamos en Él. Las pruebas revelan si verdaderamente nosotros tenemos una fe sana, una fe basada en Él y no en lo que Él nos pueda dar. Sí, porque a veces la fe está basada en sí misma, porque cualquiera adora cuando todo le sale bien. ¿Cuántos de acá no hemos adorado cuando las cosas nos salen bien? Pero la verdadera fe aparece cuando sigues creyendo aun cuando no puedes entender, cuando todavía oras aunque estés cansado, cuando todavía confías aunque no veas una salida, cuando todavía adoras, cuando tienes lágrimas en los ojos. Y es ahí donde Dios verdaderamente quiere decirnos algo sobre el propósito aún en medio del dolor, ¿sí? Él nos forma algo dentro que a veces no parece cómodo, pero que nos puede llevar en alguna temporada de nuestra vida a la comodidad, a saber que todo ayuda para bien a aquellos que amamos a Dios. Y es ahí donde verdaderamente yo quiero regalarte el mensaje de hoy, y es como el propósito de Dios también tiene un poder fundamental en medio del dolor. Y tenemos un Romanos 8:28, que es uno de los versículos más conocidos, que nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo entendiste que todas las cosas ayudaron para bien? ¿Durante cuánto tiempo entendiste que ese proceso, que ese desierto, que esa dificultad ayudó para bien? ¿O estás todavía en el proceso que no lo has entendido? Déjame un amén, porque yo sé que muchos, para entender esta palabra, tenemos que pasar años de nuestra vida. Tenemos que pasar dificultades muy difíciles en nuestra vida. Ahora, Santiago 1, 2, 4 dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, verdaderamente, en el proceso en el cual nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, en el propósito que Él va revelando a nosotros, en medio de que vamos esperando y confiando en Él, aunque no podamos ver, es ahí donde la fe se desarrolla. Aún Job 23:10 dice: cuando me haya probado, saldré como oro. Aquí Job revela que aún en medio de que lo había perdido todo, decía: Dios da y Dios quita. En medio de que había una esposa que le decía: mejor maldice a Dios y muérete. En medio de que había perdido casi todo, Job viene y dice: aun cuando me haya probado, saldré como oro. Job entendía también, en medio de la circunstancia que estaba pasando, que aunque no era lo que tal vez él quería para su vida o lo que él creía que se merecía, él sabía que Dios tenía un propósito. Juan, Luan, Anthony, en ello, Elizabeth. Tal como lo dice Corintios, 2 Corintios 4:17, dice: esta leve tribulación momentánea produce mi paciencia, un gozo que al final se revela a través de saber que Dios cuida de nosotros. Y este es un Pablo que está diciendo: sé que esta tribulación es temporal,
que mis desiertos son temporales, pero la palabra permanece, las promesas permanecen y yo lucho por algo eterno. Sé que lo esencial, aunque se vuelva invisible a mis ojos, permanece. Y lo que me mantiene fuerte a veces es tener la certeza y la convicción. No que todo se solucione, no que las cosas salgan como yo quiero, sino que sé que tengo un Dios que en medio de esos procesos, aun cuando no entiendo, aun cuando sé que son tribulaciones, aun cuando sé que son desiertos, sé que son temporales y que van a pasar. Pero tengo un Dios que verdaderamente me va a sostener aun cuando parta de este mundo. Entonces tenemos un Hebreos 11:1 que dice que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que esperamos que va a pasar. Y es ahí donde nosotros empezamos también a entender que parte de lo que nosotros a veces estamos viviendo en esta temporada son cosas que hemos aprendido a entregarle a Dios. Son cosas que hemos aprendido a confiarle a Dios. Son cosas que hemos aprendido a decir, Señor, no sé cómo le vas a hacer, no sé cómo vas a obrar, no sé cómo vas a actuar, pero sé que tú tienes el control. Sé que tú cuidas de mí, sé que tu vara y tu callado me infunden aliento. Sé, Padre, que al final tú tienes cuidado de tu iglesia. Ahora, todos hemos escuchado hablar de milagros, ¿no? Les hago una pregunta y seanme muy sinceros. ¿Has vivido un milagro? ¿Tú has sido partícipe de un milagro de Dios en tu vida? Porque creo que todos los que estamos acá, por lo menos una vez hemos visto un milagro, hemos visto la mano de Dios, cómo Dios nos ha sacado del valle, de la sombra, de la muerte, de esos lugares oscuros, y hemos visto cómo su mano nos sostiene y nos levanta. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando Dios obra a través de un milagro? Al principio parece que todo va muy bien, ¿no? Al principio estamos muy agradecidos con Dios, pero conforme va pasando el tiempo, pues el milagro empieza a perder fuerza, ¿no? Y la fe empieza a tambalear y parece que se nos olvidara lo que Dios hace en nosotros, porque todos amamos los milagros, pero casi nadie quiere hablar de los procesos. Todos quieren realmente esa sanidad, pero no todos quieren ese dolor, sí, que causa también aún disciplinar nuestro cuerpo y nuestra mente para permanecer aún en medio de las circunstancias. Todos queremos testimonio, pero nadie quiere la prueba que lo produce, porque la prueba es lo que produce el testimonio. Y esta es una de las preguntas más difíciles de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué Dios permite que suframos? Porque cuando todo va bien, es fácil decir Dios es bueno, pero cuando perdemos fuerza, cuando perdemos personas importantes, cuando perdemos la estabilidad, cuando lloramos en silencio, cuando oramos y no entendemos, cuando sentimos que es tarde y que Dios no contesta, es ahí donde la fe deja de ser teoría y se vuelve una confianza verdadera para nosotros. Y aquí es donde quiero ir al primer punto, que Dios siempre evita verdaderamente en nosotros, o mejor dicho, Dios no evita el dolor, pero muchas veces sí lo usa. Ahora, la palabra nunca ha dicho que todo será fácil. Aún la misma palabra nos da una certeza de que vamos a pasar por aflicciones. Dice la palabra, pasaré por aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Y Dios puede usar incluso el dolor para producir algo eterno. Dios nunca va a desperdiciar ninguna herida cuando un corazón sigue rendido a Él. Ahora, hay cosas que solo se forman en la prueba y todos hemos pasado en algún momento por pruebas y por dificultades. ¿Por qué? Porque sabemos que la prueba en nosotros produce paciencia. ¿Quiénes de los que están acá verdaderamente han aprendido a ser pacientes a través de las pruebas? ¿Quiénes de los que están acá han aprendido verdaderamente a madurar a través de las pruebas? ¿Quiénes de los que están acá hemos aprendido a tener más profundidad con Dios a través de las pruebas, de los desiertos? ¿Quiénes la única manera que te ata o que te acerca a Dios a veces o que te genera una dependencia a Dios son las pruebas? ¿Quiénes de acá han tenido un carácter diferente o un carácter mucho más fuerte a través de las pruebas? No digo un carácter fuerte de echar madrazos, digo un carácter fuerte de poder aprender a decir no cuando debe decir no. Entonces, porque hay cosas que no nacen en la comodidad. Muchos, aunque queremos el carácter de alguien fuerte, pero no queremos pasar por las temporadas que lo formaron. Muchas veces queremos y decimos, mira qué unción tiene ese hombre o esa mujer, mira cómo se expresa, cómo habla, mira cómo verdaderamente es un testimonio vivo, pero no sabes tanto lo que ha pasado como lo que ha vivido para llegar ahí. Por eso es que muchas personas les encanta el éxito y les encanta verdaderamente poder tener
las comodidades que produce o la estabilidad que produce el éxito o la fama o el reconocimiento de alguien que ha pasado por sin fines de prueba, pero no quieren los procesos. Sí. Entonces, creer en milagros no es lo mismo que confiar verdaderamente en Dios. Y te lo quiero desmenuzar a través de esta palabra, porque hay personas que creen en los milagros mientras todo salen como quieren. Aún yo he conocido personas que se acercan a Dios porque quieren un milagro a sus vidas. Tenemos los 10 leprosos que vinieron a Dios y solo uno volvió, los otros 9 no volvieron después de ser sanados, porque solo uno buscaba verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Solo uno entendía que separado de Dios no podía hacer nada. Los otros 9 solo buscaban un milagro. Entonces, mientras todo sale como queremos, estamos con Dios. Dios es bueno, Dios es lo mejor que me ha pasado en la vida, Dios quien me levanta, quien me sostiene. Pero cuando las cosas empiezan a ponerse turbias, cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles, es ahí donde nosotros empezamos a decir, mejor estaba sin Dios, mejor estaba como estaba antes. Ahora que me acerqué a Dios, todo ha empezado a salir peor. Ahora que me acerqué a Dios, pues las cosas, las amistades se han verdaderamente dividido, los negocios se han caído, porque la verdadera confianza aparece cuando Dios verdaderamente aún obra y aparece el silencio. La verdadera confianza viene cuando el proceso duele. Cuando no entiendes completamente nada y dices, Señor, pero se supone que cuando me acercaba a ti las cosas iban a ir mejor, pero ahora estoy en una constante turbulencia en mi vida. Y no vemos resultados inmediatos, porque muchos de nosotros no vemos resultados inmediatos. Por más que oramos, por más que verdaderamente nos disponemos, no vemos milagros inmediatos. Habacuc 3, 17, 18 nos dice, aunque falte todo, yo seguiré confiando. Y este es un reto para muchos de nosotros. En la temporada de confianza en Dios es un reto para muchos de nosotros, porque cuando estamos en una temporada en la cual nosotros estamos en la espera, ¿no? Estamos como en el limbo donde nosotros decimos, bueno, aquí estoy, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Y ahora quién podrá sacarme de acá? Pues ya hice todo lo que estaba en mis manos. Ahora Dios haz lo imposible, pero estas temporadas a veces demoran porque la fe madura no solo ama a Dios por lo que da, lo ama por quien es. Yo tenía un amigo que se acercó a Dios y enfocadísimo en Dios porque él quería que su matrimonio se restaurara, pero pasaron semanas, pasaron meses y no se restauraba su matrimonio. Antes hubieron circunstancias mucho más difíciles y él tuvo que muchas veces se acercaba a mí y decir, Jesús, ¿cómo más hago? Yo, mira, amigo, hay ego, hay mucho ego. Entonces trabajar en su ego, en su carácter, pero llegó un tiempo donde verdaderamente él quería restaurar a su esposa y quería restituirla, pero no quería pagar el precio. Quería que verdaderamente esto fuera fácil. Yo le decía, no, no es fácil. Lo que has hecho ha dañado y tú no puedes esperar que Dios verdaderamente funcione como una esta lámpara de los milagros, que le pidas algo y te lo dé. No, hay procesos que involucran que tú tienes que pagar el precio. Porque te acerques a Dios no quiere decir que Él va a evitar las consecuencias de tus malas decisiones o de tus malos actos. Y muchas veces nosotros nos acercamos a Dios pensando que si nos acercamos a Él con un corazón dispuestos, Él va a quitar las consecuencias. Y no, las consecuencias son parte también del proceso. Y tenemos que aprender también a entender que al final Dios nos ama, pero no nos va a dejar igual. Y como nos ama también, Él espera que nosotros aprendamos, nos formemos y nos capacitemos aún para lo que ha de venir. Y ahí está uno de los retos más grandes de nosotros. Ahora, sabemos que muchos nos identificamos con un Job cuando el dolor no tiene explicación. Job perdió su salud, Job perdió sus hijos, Job perdió su estabilidad, Job perdió sus bienes y aún así dijo, aunque él me matare, en él despertaré. Eso no significa que Job no lloró, sí lloró, se preguntó, cuestionó a Dios de muchas maneras, los cuestionó. Y muchos de nosotros, aunque en medio de procesos, estamos cuestionando a Dios y le estamos preguntando, Señor, pero ¿cuándo va a ser el momento? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero nunca verdaderamente Dios soltó a Job. La verdadera fe no es ausencia de lágrimas, no es ausencia de dolor. Es decidir no soltar a Dios aun cuando estamos llorando. Porque muchos queremos que Dios resuelva todo, pero lamento decírtelo, Dios no vino a solucionarte la vida.
Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida se manifiesta en la medida que yo pueda aprender a descansar en Él, que yo pueda aprender a confiar en Él. Ahora, sé que queremos milagros, respuesta rápida, alivio inmediato, pero Dios muchas veces está más interesado en formar el carácter que en resolver nuestra comodidad. La ciencia también habla de ese sentimiento y de cómo en el momento de sufrimiento puede transformarlo Dios para mejor. Aún la psicología habla del crecimiento postraumático, que algunas personas después de atravesar un dolor profundo empiezan a desarrollar en ellos mayor resiliencia, mayor profundidad espiritual, una nueva perspectiva de la vida, más empatía, más propósito claro. Entonces, debemos de entender que el dolor no siempre destruye, pero muchas veces revela lo que somos en verdad, y es ahí donde empieza a transformar, porque Dios no siempre te saca inmediatamente, a veces camina contigo dentro del proceso. Y sé que aún la palabra en Salmo dice, nunca pasarás valle. ¿Dice así la palabra? Nunca pasarás valle. No, aunque pases, yo estaré contigo. Al final, el mayor milagro no siempre es salir rápido del valle. Muchas veces el mayor milagro es descubrir que Dios nunca te dejó solo dentro de Él y que te fortaleció, te sustentó. Ahora la pregunta puede ser, ¿cómo saber si este dolor me está acercando a Dios? ¿O cómo saber si este dolor me está alejando de Dios? Porque el dolor puede endurecer tu corazón o puede transformártelo. Tiene las dos salidas. ¿Cómo así? Sí, el dolor puede verdaderamente llevarte a lugares donde empieces a criticar a todo el mundo, donde empieces a juzgar, donde empieces verdaderamente a tener resentimiento en tu corazón, donde empiece a destruirte por dentro, o puede llevarte a transformarte. Porque la pregunta sería, ¿este dolor me está haciendo depender más de Dios? ¿O estoy aprendiendo algo de este dolor? ¿Estoy creciendo o solo estoy amargándome la vida? Porque muchas veces nos amargamos a tal punto que esperamos que porque yo me amargue le vaya a hacer daño a la persona que me hizo daño. Y no va a pasar. ¿Estoy buscando refugio en Dios o estoy escapando de este dolor a través de las distracciones? ¿Por qué? Porque hay herramientas para resistir las pruebas. Entonces tú me preguntas, ¿qué herramientas yo puedo, Jesús, en este proceso de esta prueba, de esta dificultad, qué herramientas me pueden ayudar a mí? Porque no sé más qué hacer, no sé cómo salir de acá, no sé cómo poder vencer. Entonces yo te puedo decir, mira, una de las herramientas es no interpretes el amor de Dios por tus circunstancias. Entiende que todas las cosas ayudan para bien a quienes aman a Dios, pero tus circunstancias no te definen, este proceso no te puede definir. No asocies el amor de Dios con lo que hoy estás viviendo, porque no se puede, porque no es correcto. Aprende a lamentar lo que estás viviendo hoy, pero sin alejarte de Dios, porque Dios no le teme a tus preguntas sinceras. Puedes preguntarle a Dios, puedes hablar con Dios. Rodéate de gente de fe que te levante, que te sostenga, que te apoye. Recuerda, temporadas pasadas Dios te sacó de peores circunstancias. ¿Y cómo no te va a poder sacar de esta? Descansa en ese propósito eterno. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 nos da una perspectiva diferente de esta palabra yo. Porque hay una diferencia entre fe superficial y una confianza verdadera en Dios. Entonces tenemos una fe superficial que dice, si Dios me bendice, creo. Pero la verdadera fe dice, aunque no entiendas, sigo confiando. Porque los milagros pueden impresionarte por un momento, pero las pruebas revelan si verdaderamente conoces a Dios. Y tal vez no entiendes por qué estás viviendo esta temporada de tu vida, por qué estás sufriendo. Tal vez no entiendes por qué Dios permitió ciertas pérdidas en tu vida, pero Dios no está ausente del proceso. Él está formando algo. A veces el dolor rompe el orgullo. Te lo quiero decir así porque es la verdad. A veces el dolor que está viviendo es lo que rompe tu orgullo. Tu dependencia en tus fuerzas, Alejandro, Nelly, Débora, Gaby. Entonces necesitamos verdaderamente aprender a acercarnos a Él con un corazón confiado, con un corazón dispuesto, a pesar de las circunstancias y de los procesos. Entonces, esa prueba produce en mi paciencia, pero también trabaja en medio de mi ego.
A veces la prueba, el dolor, rompe la dependencia que yo tenía hacia ídolos. A veces despierta el propósito. A veces produce una madurez. Otras veces nos enseña que Cristo realmente es suficiente, porque el dolor puede quitarte muchas cosas, pero si te acerca más a Dios, nunca fue una pérdida vacía. Nunca, bonita Débora, Blanquita, nunca va a ser una pérdida vacía. Sé que muchos hoy podemos estar enfrentando luchas muy complicadas y tal vez hoy llegaste un poco cansado porque estás luchando. Tal vez llevas tiempo preguntándole a Dios por qué, hasta cuándo voy a vivir esta temporada, Señor, qué propósito tiene esto en mí, en mi vida. O quizás todavía no tengas ni siquiera las respuestas a esto, pero sí tienes una promesa y es la que quiero que te aferre hoy. Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. Y cada lágrima, cada proceso, cada noche difícil, Dios pudo usarla para formar algo eterno dentro de ti. Porque hay cosas que no solo nacen en medio de tu quebrantamiento, sino que hay cosas que verdaderamente te llevan a una mayor profundidad, a una mayor madurez, a una mayor dependencia de Dios, a una formación de ese carácter, a una verdadera fe sincera. Así que no permitas que el dolor te aleje de aquel que puede sanarlo. Y aunque hoy no lo entiendas todo, sigue caminando, sigue creyendo, porque el mismo Dios que permitió el proceso puede permitirte sostenerte dentro de él. El propósito de Dios es mucho mayor a lo que hoy puedas estar viviendo, a lo que hoy puedas estar atravesando. Y me gustaría también que oraras conmigo. Tal vez hace mucho verdaderamente te encuentras cuestionando el proceso que estás viviendo hoy, y sé que una oración bastará para levantarte, para sostenerte y para ayudarte. La oración siempre va a poder mucho. Así que órale a Dios ahí donde estás. Entrégale este tiempo, entrégale esa necesidad, entrégale ese anhelo de tu corazón. Y dile: Señor, hoy reconozco que muchas veces no entiendo mis procesos. No entiendo por qué yo estoy viviendo esto. No entiendo algunas pérdidas. ¿Por qué me quitas esto? No entiendo por qué, Señor, tengo que pasar nuevamente por esta circunstancia. Pero hoy decido confiar en ti, aunque no lo vea todo claro. Te pido, Señor, que sí me ayudes a formar este carácter, que me ayudes a fortalecer mi fe para esperar, que me ayudes a sanar este corazón verdaderamente que quiera hacer cosas incorrectas, que me enseñes a depender más de ti y menos de mis circunstancias. Que las pruebas, Señor, que estoy viviendo hoy, sé que me están alejando de tu presencia, pero yo no quiero que este dolor me robe tu confianza, Padre, la confianza que he puesto en ti. Así que ayúdame, Señor, a que estas pruebas, en vez de alejarme, me acerquen a ti. Así que hoy declaro que aunque no entienda todo, seguiré creyendo que tú tienes el propósito, un propósito aún mayor en medio de este proceso. En el poderoso nombre de Jesús, yo te bendigo y te ato a la bendición, y espero que el Padre te sostenga, te fortalezca, pero sobre todo te impulse a confiar y a creer en que Él puede hacer nuevas las cosas, que Él no se equivoca contigo, que no se ha equivocado, que lo que tú esperabas verdaderamente como una victoria y que como no ha pasado, no te desanimes, porque Él puede hacer las cosas a su manera y sus planes y sus sueños son mucho más altos que los tuyos. Dile: Señor, hoy confío en ti, hoy permanezco en ti, hoy oro, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy se encuentra acá. Bendíceles, fortaléceles, sosténles, ayúdales, Señor, ayúdale a Nia, ayúdale a Mimi, a Blanca, a Alejandro, a Elizabeth, a Lía, a Romero. Ayúdale a Ever, Señor, a Luciana, a Mayerly, a Rosy, a Melissa, Padre. Obra en la vida de Irán, Señor, de Yola, de Beatriz, de Morenita. Obra en la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, de Ángela, Padre. Obra en la vida de Danielita, Señor, de China, de Nia, Señor. Obra en la vida de Iris, Señor. Sé tú obrando en la vida, Señor, de Kevin, Señor, de Ligia. Padre, ayúdanos, Señor, a que esta temporada, que esta semana sea una semana donde veamos tu mano, Señor, tu provisión, donde podamos entender tu voluntad. Oro por la vida de Diana, de Lice, Señor, de Lienú, Señor, de Ari, Padre, de Yuni, de Leti, Padre. Oro por la vida de Flores, de Raquel, de Sonia, de Gigi, Señor, de Rosa, de Mica, Padre. Tú más que nadie conoces cada proceso. La vida de José Luis, Señor, de Alma. Padre, algo que sí estamos convencidos, Señor, es que tú eres la mano que nos sostiene. Y hoy sé que estás sosteniendo a cada uno de nosotros, que estás sosteniendo, Señor, verdaderamente esas ganas de desfallecer, de tirar la toalla, de desistir de los propósitos que tú estás poniendo en nosotros, de dejar de creer, Señor, aunque no podamos ver, pero sabemos, Señor, que tú tienes el control y que esto es temporal.
Obra en la vida de Kina, de Israel, Señor, de Rodrigo, Señor, de Güerita. Obra en la vida de Mayita, Señor, de Luisa. Señor, como tú sabes hacer en la vida de Yesenia. Padre, yo sé que tú obras en la vida de Kika, Señor, de Díaz. Yo sé que tú obras en la vida de Madeleine, Señor, en la vida de María, de Andrea, de David, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres obrando, no solo obrando en nuestra salud, sino trayendo bienestar en la vida de Miranda, Señor, en la vida de Isa, en la vida, Señor, de Magali, Padre, en la vida de Suani, en la vida de Norita, Padre. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que no tememos porque tú estás con nosotros, que no desmayaremos porque tú eres nuestro Dios, que nos sigues sustentando, que nos sigues levantando con tu diestra victoriosa. Y sé que tú obras, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Obra hoy, Señor. Y queremos terminar este tiempo